Hola, 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 muy buenas. Hoy estamos con Julio Videgain de El Salvador Investments y también emprendedor muy conocido en el sector por su actividad, la realización de muchos cambios de uso y muchas iniciativas interesantes. Pero hoy nos interesa especialmente hablar de su experiencia en El Salvador. Julio, ¿qué te ha llevado a El Salvador? ¿Qué haces tú por El Salvador? Porque tú eres de El Salvador. Hola Juanjo. No, yo soy sevillano, soy empresario en España y El Salvador, bueno, ha sido un nuevo foco en el que nos ha llamado mucho la atención. Primero porque yo realmente conocí El Salvador de rebote. Yo en España me dedico al sector inmobiliario y conocí El Salvador de rebote. En uno de mis viajes al país, pues vi todo lo que estaba ocurriendo desde la llegada de Bukele y desde que solventó todo el problema de seguridad. El Salvador, la verdad, que se ha convertido en un hub, no te diría todavía tecnológico, pero sí de atracción de capital privado, porque Sí, han hay entendido. muchas, sí, te decía que hay muchas miradas del mundo que desde el punto de vista del emprendimiento, incluso de la inversión, se han ido a mirar hacia El Salvador, ¿no? Ese cambio que tú comentabas de la llegada de Bukele, que cambió completamente la situación de seguridad, incluso con algunas noticias muy llamativas con el tema de las criptomonedas, ha colocado a El Salvador en el radar del interés de muchas personas a nivel mundial. Y yo, eres una de las primeras personas que yo he tenido la oportunidad de conocer de carne y hueso que ha ido allí, incluso, ¿no?, a hacer su emprendimiento, a iniciar su vida. Y me apetecía mucho hablar contigo para que desmitificar un poco esa idea de El Salvador y que nos cuentes cómo es la vida allí y si es verdad que está el Bitcoin tirado por el suelo para que lo coja el que quiera. Bueno, la verdad que el tema Bitcoin es un mito. Al final, en el día a día, en el pueblo, eso de Bitcoin, pues sí, saben que está potenciado o que está, pero ni lo usan ni nada por el estilo. Son puntos muy específicos donde tienen a Bitcoin como una moneda de curso legal, ¿no? Pero aparte de todo el tema Bitcoin, que yo creo que es un concepto que utiliza Bukele para llamar la atención, ¿no? Para crear esa marca personal tan potente que ha creado, es un ingrediente más, ¿no? Al final, lo que Bukele, si nos fijamos, antes de ser presidente, fue alcalde de Centro Histórico, que es la zona donde yo he hecho foco. eh, Centro Histórico es el lugar, o era antes de Bukele, era el lugar más peligroso del mundo dentro del país más peligroso del mundo. O sea, que Wow, imaginaros, ¿no? Era tela. donde ya no, ya yo voy por la noche caminando y no hay ningún problema, seguridad. Te diría que en algunos puntos de España es bastante más inseguro que El Salvador, ¿no? Puede ser, puede Entonces, ser. entonces ya te digo, creo que hay un cambio de paradigma bestial lo que está viviendo El Salvador y todo a raíz de esa seguridad. Empieza a llegar más turismo, el capital privado empieza a entrar, las grandes cadenas comerciales empiezan a inaugurar su actividad. Al final es una rueda que va llevando al crecimiento del país, ¿no? Entonces, muy contento por haberlo conocido y estar desarrollando la actividad. ¿Y cómo es el proceso de hacer una inversión inmobiliaria en El Salvador? Porque los que conocemos el sector en España sabemos que, bueno, que muchas veces hay muchos trámites farragosos, ¿no? O sea, tenemos nuestros trámites de licencias municipales, tenemos nuestros trámites de licencias con turismo muchas veces, ¿no? Son iniciativas turísticas. Tenemos nuestros trámites con la comunidad de vecinos, nuestros trámites con el registro de la propiedad, nuestros trámites con las autoridades tributarias, tanto locales como autonómicas o nacionales. De que para poner en marcha un proyecto de alquiler turístico, un proyecto microturístico, un proyecto de inversión inmobiliaria, no es raro que tengamos que hablar o obtener permisos de 5, 6, 7 diferentes administraciones o organismos públicos. Y a veces estos procesos son lentos, farragosos y tienen palantes, para atrás, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, ya sabemos cómo es esto, ¿no? ¿Cómo es en Salvador, en el centro histórico de El Salvador y El Allí, Salvador en general? sí, totalmente de acuerdo contigo, Juanjo. De hecho, ese punto fue uno de los
puntos más importantes por los que me decidiera a invertir en El Salvador. Y es que allí solamente hay un trámite. Se llama ventanilla única y allí presenta, evidentemente, tú tienes que tener el proyecto arquitectónico, tienes que saber ya tienes que tener tu business plan, todo preparado, pero allí entras y a los 90 días, si hay un silencio administrativo, tienes todas las licencias concedidas. Normalmente, por experiencia, a mí me han tardado 20 y pocos días en toda la tramitología, porque es allí donde ocurre todo. Los 5 o 6 trámites que tú me hablas en España, allí solamente hay una ventanilla que se dedica a ese proceso. Entonces, la agilidad es tremenda. Y ya no solamente la agilidad, es la cercanía que tienes allí con todos los técnicos, pero no con el técnico base, sino que cualquier cargo con responsabilidad puedes hacer de forma muy fácil. Y más nosotros, inversores extranjeros que venimos al país a eso, a aportar ese capital privado que necesita para levantar en esta etapa que está viviendo El Salvador. ¿Y cómo es invertir en El Salvador para un español? Te pregunto, porque hay otros países, pues, como por ejemplo Colombia, donde la estructura de la inversión tiene ciertas similitudes, ¿no? Hay cosas que se llaman incluso de la misma manera, el registro, notario, tienen muchos nombres comunes que no siempre son iguales, pero no son iguales, pero riman, ¿no? Se parecen un poquillo. ¿Es Sí. así o es más a lo mejor una filosofía norteamericana la del Salvador? No, es muy parecido a la hispana, a España. Al final, como tú dices, hay lubros, ¿no? Que lo llaman de una manera, pues aquí pues le ponen un apellido, pero al final es lo mismo. No difiere, no es la mentalidad americana, para nada. ¿Y cómo ha cambiado el país en estos últimos años desde que fuiste tú allí? Bueno, lo que nos has comentado de la seguridad ya es una clave, ¿no? Es decir, desde lo que llegó Nayib Bukele al gobierno, se ha visto, incluso es conocido internacionalmente, incluso los proyectos estos un poco llamativos de la cárcel esta súper de máxima seguridad, todas estas cuestiones del Salvador que son muy conocidas, ¿no? Pero no sabemos cómo es la vida diaria de la gente, Claro. por ejemplo, en la capital, en Salvador y en el centro histórico. ¿Cómo ha Pues, cambiado la vida allí de la gente? pues mira, Juanjo, yo llego allí hace unos 2, 3 años aproximadamente. Y en el momento que yo no tenía intención, o sea, no llego como inversor en el mercado inmobiliario, simplemente pues fui a El Salvador por otros motivos y me encuentro que centro histórico pues están peatonalizando toda la zona, están quitando todo el cableado colgante, hay proyectos de alcantarillado, los McDonald's lo están abriendo, los Starbucks, y yo ese momento dije, wow, no me puedo perder la fiesta que hay aquí montada. Y después otro punto importante es que el impacto que ha tenido en la sociedad salvadoreña es muy grande. Date cuenta que no podía, simplemente con la seguridad, no podían salir de sus casas. O sea, para ellos Bukele ha sido el dios que estaban esperando. Y ya dejando a un lado izquierdas o derechas, eso da igual. Simplemente ahora pueden vivir. Entonces, claro, ha sido un cambio bestial de paradigma para los salvadoreños y para los inversores privados que vamos allí a poner nuestro granito de arena y también a participar en ese levantamiento del país que necesita El Salvador. Oye, ¿y cómo es el tema de encontrar mano de obra? Porque muchas veces es el gran reto en los proyectos de inversión internacionales. Hay sitios donde es fácil invertir, es incluso prometedor, ¿no? Pero luego te pones a contratar gente y te quedas calvo, ¿no? Bueno, Eh, pues el talón de Aquiles, la acabas de decir tú. Date cuenta que El Salvador viene de una fase en la que el crecimiento o no hay crecimiento económico alguno, por lo tanto la mano de obra, para empezar, no es muy cualificada y no hay mano de obra suficiente para todo lo que está viviendo en El Salvador, ¿no? Entonces, esto hace que tengan que importar mano de obra de países aledaños y que la mano de obra, te puedo decir que si el salario mínimo está en torno a $400, yo estoy pagando mano de obra española allí. Porque vuelvo a lo mismo, hay poca y la que hay no está muy cualificada. te estás llevando gente de España para allí. No, estoy pagando salarios españoles en El Salvador. Para que te ¡Wow! hagas
Claro, para que te hagas una idea, Wow, sobre todo en temas constructivos, que ya. es el talón de Aquiles en el punto que está El Salvador, ¿no? Estás recibiendo una cantidad de proyectos muy grandes, la mano de obra no es muy cualificada y al final esto es oferta y demanda. El que paga más se lleva al técnico. Porque Entonces, es difícil poner un ladrillo, vaya. es difícil esa parte. Una vez que esa parte se asume dentro del business plan y después es muy rentable, ¿no? Pero esa parte sí que es verdad que tiene que ir el país. A ver, date cuenta que el país, El Salvador, no se hace de la noche a la mañana. Esto es un proceso económico que va a seguir el país. Entonces, en las próximas años, próximas etapas, no me cabe ninguna duda que este problema de mano de obra se va a solventar. Y aquí la clave es estar pronto en el inicio de esa aventura, ¿no?, que va a vivir El Salvador, que no me cabe duda que tiene una proyección bestial. No, claro, el problema de la mano de obra es lógico que tienda a resolverse, especialmente en un país que por tamaño no es especialmente grande. Salvador podemos decir que por el tamaño es un país pequeño, pero claro, está en una de las rutas migratorias más potentes del mundo, ¿no? Que es el camino hacia los Estados Unidos, que por otra parte parece que cada vez está más refractario a la recepción de nueva inmigración, y creo que otros centros que puedan recibir esos movimientos migratorios pueden ser... bueno, El Salvador está en una situación privilegiada para recoger ese influjo de mano de obra que pueda contribuir a desarrollar y tecnificar el país. Yo, la verdad que con lo que me estás diciendo, lo que me apetece es que yo creo que cualquier persona que esté interesada en ir a El Salvador tiene que hablar contigo, porque igual ya aprendiste a base de algunos errores, ¿no? Ya llevas algo Uf, avanzado, ¿no? sí, la verdad que ha sido, el primer proyecto ha sido lento, ha sido muy cocinado. De hecho, mi negociación aquí no fue en el precio, sino en el espacio temporal. Yo al ser nuevo en el país, a invertir, necesitaba mucho tiempo para montar ese equipo, ese partner financiero, ese partner constructivo. He necesitado mucho tiempo, pero una vez que tienen las piezas encajadas, vamos más rápido, claro. Bueno, pues vamos a referir a todo el mundo a tu Twitter, ¿no? Que quizás es tu punto más conocido en redes sociales. Dinos cómo te pueden encontrar en Twitter, por si quieren hacerte ahí una preguntilla Pues, de cómo ir a Salvador. pues tienes, en mi Twitter tienes Julio Videgain y me van a encontrar fácilmente. Perfecto. Pues, lo digo porque estos proyectos internacionales, yo todos los que he conocido, siempre tienen un costo de adaptación, ¿no? Es decir, incluso lo que estábamos hablando antes, tú desde Sevilla pegas el salto, te vas a El Salvador y bueno, pues a lo mejor tienes tus formas de pensar, tus formas de ver las cosas y como decías antes, ¿no? Esos primeros meses, esas primeras semanas, incluso ese primer proyecto, yo estoy seguro que en el tercer o cuarto proyecto que arrancas ya no tienes, te beneficias de los aprendizajes del primero, ¿no? Claro, hombre, esto es como todo. Al final es un proceso en el que vas de aprendizaje. Y Juanjo, uno de los puntos que a lo mejor le parece interesante al oyente es el tema fiscal, porque siempre hablamos en Claro. España que tenemos una presión fiscal tremenda. Bueno, allí únicamente lo que comento es que en centro histórico, vuelvo a lo mismo, fue el punto más castigado del Salvador, lo que hizo que el precio por metro cuadrado fuera inferior al resto del Salvador. Partimos de esa visión, ¿no?, de que en turismo se dice que ubicación, 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 pues ya tenemos que esa ubicación, mi visión es que tenderá a igualar y eventualmente a superar el de otras zonas en El Salvador, pero es que tenemos también una exención fiscal durante 10 años en todas las plusvalías en centro histórico. Entonces, claro, Para ayudar a esa rehabilitación de una zona que estaba hecha eso es, polvo, digamos. para atraer capital privado que levante centro histórico. Entonces, Claro. hay una mezcla de ingredientes que yo veo que está ocurriendo en el país, que hay un crecimiento económico, como os decía antes, están abriendo los McDonald's, incentivos fiscales, la política de crecimiento de Bukele, que dijeron, oye, yo aquí necesito hacer algo porque tengo una oportunidad ante mis ojos y no puedo dejarla pasar. Oye, y por aterrizar un poco, porque estamos hablando un poco en general de cómo es el país, pero por aterrizarlo un poco, digamos, en tu día a día, cuéntanos un poco qué tipo de proyectos estás haciendo. ¿Estás haciendo proyectos residenciales? ¿Estás haciendo proyectos hoteleros? ¿Por dónde te has metido? Hotelero, mi expertise al final es el hospitality, y en este caso en El Salvador, todavía, date cuenta que El Salvador es un mercado inmaduro en el que
tampoco tenemos que buscar unas estrategias muy complejas, no, allí funciona perfectamente. En este caso, la última operación que estamos haciendo es la compra de un edificio que estaba abandonado. Lo vamos a rehabilitar y va a ser un hotel de 37 apartamentos turísticos. En este caso, destinados a Airbnb y Booking, porque la oferta es muy, 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 muy baja y de la que queda no está profesionalizado nada. Y la demanda turística cada año va en aumento, en aumento y en aumento, ¿no? Entonces... Perdona, Julio, porque te quería pedir una aclaración. Hablas de la idea de proyecto de hotel con apartamentos. Es decir, a lo mejor la licencia, digamos, es tipo hotelera, pero ¿cómo es el producto? ¿Son apartamentos con cocina o son habitaciones puras tipo hotelero? ¿O son lo que tenemos todos en la cabeza como un Airbnb, entre comillas, ¿no? Un Airbnb, entre comillas. Son apartamentos, pero allí tienen la posibilidad que los apartamentos pueden conformar un hotel. Ok, Están sí, como un categorizados AT. como hotel. O sea, el Correcto. hotel son habitaciones o son, bueno, en este caso son apartamentos, porque vimos que yo no iba a competir con los Marriott que están llegando allí, de 5 estrellas ni de 4 Te lo iba a estrellas. decir. Te lo iba a decir el Claro, Marriott. claro. Y están en esa fase ahora mismo. Están los grandes players están llegando allí. Yo no vengo a competir con ellos. Yo tengo un producto muy marcado que Por son ahora. por ahora, por ahora. Sí, sí, tal cual. Y al final yo soy un pequeño emprendedor de un capital privado pequeñito y que estoy muy cómodo porque me muevo muy bien así, ¿sabes? No tengo Claro. estructuras gigantes ni nada. Entonces, ya te digo, Y, el producto vale, muy entonces marcado son... tenemos claro el tipo de zona donde estás, que es una zona que antes estaba destrozada, por decirlo finamente, que hace 5 años empezó, a 5 o 6 años empezó a recuperarse con la seguridad que impuso el gobierno de Bukele, que también está recibiendo incentivos fiscales para rehabilitar el casco histórico de San Salvador. Tú entras ahí a hacer proyectos de tipo hotelero turístico con el formato de apartamento, de short term rental, de alquiler vacacional. Y entonces ahora la pregunta que hay que hacerte es el otro lado, ¿no? ¿Cómo es el consumidor del producto turístico? Me da la impresión de que no será principalmente salvadoreño, que principalmente será internacional. No sé, igual me equivoco y hay mucho salvadoreño alquilando Pues tus apartamentos. te equivocas a medias. Es decir, te podría decir que el 50% es internacional y el 50% salvadoreño, pero ese salvadoreño no es el que vive en El Salvador, es el denominado hermano lejano. Date cuenta que antes de Cuenta, Bukele, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del hermano lejano? No me dejas. antes de que llegara Bukele, hubo un éxodo del Salvador. Pues si El Salvador tiene 6 millones de habitantes, 3 millones y medio salieron del Salvador a Miami, a Florida, a Estados Unidos. Por miedo. Gente pudiente, ¿no? Claro, ahora la seguridad que instaura Bukele hace que todo ese público quiera volver a su nación, ya sea de visita, ya sea a comprar, ya sea lo que sea. Por lo tanto, hay un público muy amplio de este hermano lejano que lo llaman y que quiere ver de nuevo a El Salvador en otra etapa, ¿no? Que es la que está viviendo ahora. Ostras, Julio, Entonces, el me sorprende muchísimo. La verdad es que no hay nada como viajar por el mundo para ver cosas, ¿eh? Porque sí, esto sí. no me lo imaginaba yo, que al final ese cliente, bueno, quizás es extranjero, no es extranjero, realmente económicamente es extranjero, ¿no? Porque es una persona que hace su vida económica en Miami, quizá. Eso es. Eso es. Por Y eso te he dicho que te equivocabas a media, que estabas bien es, caminado, pero... o sea, es una persona que económicamente es norteamericano, ¿ok? ¿No? Pero Eso es. culturalmente es salvadoreño. El hermano lejano que le llaman allí. Y es, Qué ya te curioso. digo, 3 millones y medio de hermanos lejanos emigraron. O sea, una barbaridad Barbaridad. con respecto a lo que es El Salvador. Claro, porque El Salvador, estoy mirando aquí, vamos a mirar en internet a ver cuántos habitantes tiene El Salvador, pero El Salvador no debe tener muchos más, ¿no? Entre 6 y 7, anda. Entre O 6 sea, y 7. es como si habláramos de que en España hubieran emigrado 25 millones de personas. El país más peligroso del mundo, Juanjo, imagínate. No se quedaba ni el tato, vamos, solo se pero quedaba el que no tenía más. peligroso no es lo que entendemos aquí, que te vas a salir a la calle a las 12 de la noche y puede ocurrir algo. No, peligroso es que te peguen un tiro si no le dices la información que le tienes que decir. Vamos, es otro nivel de peligrosidad. No, desde luego que me está entrando muchas ganas de ir a visitar El Salvador, Julio. Nos vas a tener que Cuando reservar uno de quieras, esos.
uno de esos apartamentos tan chulos que tienes. Cuando Oye, quieras, te viene y lo vemos. dejamos en la descripción de este vídeo el link a alguno de tus proyectos también, nos tienes que pasar para Claro que verlos y sí. también y a tu Twitter, que es la manera en la que la gente te tiene que más fácil para contactar contigo. Oye, Julio, pues te agradezco mucho que nos hayas abierto esta ventana a El Salvador, especialmente en unos momentos en los que en España la gente muchas veces se siente falta de esperanza, ¿sabes? Porque estamos recibiendo impactos normativos cada día, uno tras otro, que ya no es que sea la norma, es que no para de... Oye, que yo como creador de contenido me viene muy bien porque me sacan una cada semana, pero tampoco es eso, joder. Queremos un poquito de estabilidad, ¿verdad? Totalmente. Y Y además, como inversores, tú necesitas unas normas claras, ¿no? Al final, que estás en una continua incertidumbre. Entonces, sí. pero bueno, pues es lo bueno que aparezcan todas estas opciones, que al final el mundo es grande y no somos un árbol. Oye, vamos a movernos, Ahí que está. todo es posible. Todo es posible, todo es posible. Sobre todo teniendo uno que ya haya ido de primero para experimentar y que nos cuente dónde está el bar para comer bien y en qué sitio Eso está. es. Y Tal no tener cual, que ir tal cual. experimentando, ¿no? Julio, muchísimas gracias. Un placer tenerte hoy aquí. Nos veremos más veces en el canal seguramente. Y que vaya muy bien esos proyectos en Salvador y ya nos contarás cómo va yendo todo. Gracias, Juanjo, por este ratito. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.